Bueno, entonces, sí, por acá, digamos nosotros, pues, ¿qué tenemos para el día de hoy? Vamos a hablar un poco de bueno, para los que no nos conocen, sí, tenemos una pequeña presentación, ¿no? De lo que es Sousa. Vamos a hablar un poco, pues, de estos marcos de PMO, principalmente, ¿no? PMO hoy. De hecho, esto se empata con uno de los webinars que ya realizamos, ¿no? Hace más o menos, creo que un par de meses con relación a la PMO, sobre todo la certificación del PMO-CP, ¿ok? De hoy en día. Y bueno, posteriormente entraremos a ver como este marco de implementación. ¿Listo? Marco de implementación de estas, pues, oficinas de proyectos. Bien, digamos que por acá, bueno, como siempre por aquí, hablado un poquito de esta presentación. Bueno, regularmente acá siempre lo hacemos. Bueno, somos Grupo Sousa Colombia, para los que no nos conocen. Somos un centro ATP, ¿no? Premier del PMI, ¿ok? Digamos que ya llevamos varios años como ATP, ¿no? Oficial de esta, pues de toda esta casa, pues matriz que es nuestro PMI. Pues somos ATPs desde el 2020, ¿no? Llevamos ahorita pues para cumplir nuestros 5 primeros años, ¿no? Realmente como ATPs, impartiendo cada vez más, uniéndonos mucho más a esta misionalidad del PMI, ¿no? En todas las diferentes pues grandes disciplinas que poco a poco se vienen, ¿no? Efectuando, sí, totalmente. Bueno, definitivamente, pues por un lado, no manejamos sí todo este escenario, ¿no? Del marco de las certificaciones, ¿no? Por otro lado, pues todo lo que tiene que ver marcos de consultoría, ¿no? Empresarial. De hecho, hoy lo que vamos a hablar no tiene que ver en gran parte cómo vamos a estar implementando, ¿no? Obviamente, múltiples certificaciones, sí, que es lo que hace, ¿no? Realmente una oficina de proyectos, ¿no? Apalancarse en diferentes herramientas para soportar organizaciones. Sí, y cómo esto no se apalanca lo hemos venido apalancando en la implementación, ¿no? A nivel empresarial. Entonces, lo que vamos a ver no tiene que ver un poco con eso, no cómo, o sea, utilizar todas las capacidades para realmente no producir nosotros pues este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, bueno, por acá, entonces, pues tenemos lo siguiente. Pues bueno, aquí tenemos un equipo de trabajo, ¿no? Que soporta todo esto, ¿no? O sea, manejamos pues todas estas disciplinas, ¿no? Todas estas especialidades, ¿no? Por acá todo un equipo que, bueno, gran parte ya lo reconoce. No, y pues bueno, también haciendo un reconocimiento, ¿no? Aquí pues ya hoy por hoy pues alcanzamos más de 300, tenemos 367 certificados, ¿no? En todas pues las líneas de certificación del PMI hoy por hoy, ¿no? Entonces digamos que es algo que nos enorgullece, pues llegando más o menos a 18 países ya hoy por hoy, ¿no? Pues es algo muy interesante, muy grato. De hecho, saludando a todas las personas, ok, que nos acompañan, ok, desde otras partes, desde otros países también. Como siempre, aprovechamos estos eventos para darle la bienvenida, sí, a nuestros 7 nuevos certificados en estas últimas semanas, ¿no? Digamos, tenemos hoy por hoy como 6 PMPs y un nuevo ACP. Sientes dándole una bienvenida pues a Diego Fernando Ramírez, a Michelle, bueno, a Pierre, a Jonathan, Judith, bueno, Brian, Dani, pues que si nos acompañan, bueno, ya están aquí para reclamarse, bueno, de sus primeras PDUs, ¿cierto? En sus grandes certificaciones. Y bueno, como siempre, bienvenida, ¿no? A estas personas, a comunidad Sousa, que hoy por hoy, pues ya gracias a todo esto, pues hemos alcanzado nuestra posición de 367 no certificados el día de hoy, ¿no? Tenemos una meta, ¿no? De lograr de pronto llegar a los 90 este año. Bueno, está un poco duro, pero estamos tratando de remar con muchas cosas y bueno, dentro del Pareto, como lo ven, pues miren, ¿no? Tenemos 296 PMPs hoy por hoy. 39 ACPs, 21 de Risk Manager y bueno, pues la proporción más pequeña en todas las demás certificaciones. Un portfolio, 3 Program Managers, 2 CPs, ¿no? Construction Professional, 3 PBAs, 12 EPMs y bueno, pues tratamos de seguir impulsando, ¿no? Y seguramente espero que este año, ¿no? Tengo candidatos para el PMO-CP, ok, la certificación de PMO, ¿no? Que ya pues viene con mucha fuerza. Entonces, miren aquí, no un poco de lo que vamos a hablar nosotros el día de hoy, ¿no? Tenemos aquí lo que dice el diseño e implementación, dice acá de nuestra PMO, ¿no? Finalmente.
Implementando lo que llamamos como este Lean Agile Framework, ¿no? Entonces, bueno, digamos que esto integra principalmente estas dos grandes certificaciones. ¿Listo? Y quiero como de alguna manera, antes de entrarme, ¿no? Por un tema complejo, un tema que no es tan sencillo, ¿listo? No es tan fácil, pero pues bueno, he tratado de simplificarlo tanto como sea posible, ¿listo? Para poderlo como comprender, ok, muy bien. Sí, y bueno, de esta manera pues poderlo aterrizar mucho más. Entonces voy a empezar como primero por un lado, ok, digamos, de cara como fundamentación de la certificación de PMO. Después me pasaré, ¿no? Al otro bando, ¿no? De cara a la certificación del ACP, ¿no? Porque una certificación obviamente que habla de hibridismo de una forma muy, muy fuerte, ¿listo? Y tiene que ver un hibridismo realmente ágil. Entonces, pues vamos a ver un poco de eso. Bueno, no sin antes presentarme, cierto, como siempre, ¿no? Siempre me olvido, ¿no? De presentar y aparece este slide. Las personas que no me conocen, listo. Bueno, mi nombre es Andrés Sousa, listo, fundador del Grupo Sousa Colombia. Soy ingeniero civil, soy especialista y máster en gerencia de proyectos, actualmente cursando un doctorado también en gerencia de proyectos. Y bueno, pues con una serie de certificaciones del PMI. ¿Listo? Y vamos a hablar un poco de esta credencial de PMO-CP, ¿vale? Como parte de este ejercicio que vamos a estar desarrollando nosotros. Bueno, mucho tiempo, ¿no? Implementando todo esto, ya varios años, ¿no? En diferentes, pues, sectores por aquí. Ustedes saben que en estos eventos de Sousa Comunidad, ¿no? Yo siempre trato como de tocar un poco base con ciertos dolores que podemos estar sintiendo. Y esto pues es algo que realmente sale de pues realmente la propia experiencia, ¿no? Y elementos que pues se van dando, ¿no? A través de los ejercicios de consultoría que pues nosotros venimos llevando a cabo. Entonces, miren, dice, si nos sentimos identificados con los siguientes dolores, como siempre, ¿no? Durante la implementación de la PMO, durante la implementación, ¿no? Estamos hablando, ¿listo? Durante la implementación de nuestra PMO, ok. Entonces nos dice, bueno, PMI, PMOCP y todo esto pues puede ayudarnos, ok, vamos a hablar. Entonces, miren algunos de los dolores, ¿listo? Permítanme aquí un momento. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos luego de meses diseñando la metodología perfecta, llega el momento de implementarla y el cliente te dice, eso no funciona así. ¿Ok? Bueno, es una, digamos, situación. Nos sentamos con los líderes a definir procesos, pero luego dicen que no tienen tiempo para aplicarlos. Muchas veces significa una alta dirección entusiasma hasta que toca ejecutar. Entonces, como que todo el mundo, sí, 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 ¿no? Y cuando llega el momento, nadie aparece, ¿no? En la ejecución. Documentos, políticas, plantillas y flujos, pero todos siguen usando los suyos y los mismos de siempre, ¿no? O sea, por más de que se diseñan cosas, pues no se usan, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué? Pero si nos pusimos de acuerdo. Invertimos meses diseñando la PMO y cuando llegue el momento de implementarla, resulta que el gobierno cambia y al nuevo ya no le interesa, perdiendo todo el esfuerzo. Entonces tú implementaste un resto de tiempo, un resto de cosas, ¿no? Y llega un nuevo gobierno, un cambio y dicen ya no más, no, chao. Y no, ¿pero qué pasó? Es difícil demostrar el valor generado por la PMO en el corto plazo. ¿Sí? O sea, se vuelve difícil demostrar el valor a través de la PMO, ¿ok? Muchos stakeholders con mucho poder y bajo interés son el mayor riesgo de esa PMO. Si no te interesa, no realmente es porque no te beneficia, ¿no? Y si no te beneficia es porque seguramente no vas a creer en ese proyecto y quizá vas a ser uno de los grandes impedimentos. El equipo de implementación no tiene experiencia en gestión del cambio. Entonces implementamos una cantidad de formatos, de una cantidad de cosas, pero a la hora de que no hay formas, ¿no? Digamos, de gestionar la resistencia al cambio que esto puede tener. El sponsor apoya hasta que un área se queja y le da la razón, ¿cierto? O sea, como quien dice, puede debilitar la legitimidad de la oficina de proyectos, ¿ok? Entonces, digamos que estos elementos, si tú los ves acá, ¿ok? Como siempre, mira. ¿No? Esto que te he mencionado, ¿no? Que tiene que ver con la implementación y sostenibilidad,
listo, de la oficina de proyectos hoy por hoy. Hablando, como siempre, de 1 a 5, ¿ok? ¿Qué tan identificamos nos sentimos nosotros, ¿ok? Con estas afirmaciones, ¿sí? Siendo uno plenamente identificado, ¿ok? Y uno no me siento identificado, ¿en qué escala se encuentran ustedes? Les voy a dar un minutito. Bueno, vamos a ver qué dicen por acá. 4, 4, 5, 5, 4, 3, 3, 4, 4, 5. Bueno, no, por aquí que estamos viendo, básicamente, no, tenemos aquí. Entonces, miren, si estamos en 3, ¿ok? Si se sintieron, ¿no? De alguna forma identificados hasta cierta proporción, dice, si estás aquí. Entonces, la certificación PMO Lean Agile Framework, ¿no? O sea, o este marco, es una disciplina que deberíamos impulsar en la organización. O sea, la disciplina que permite garantizar esta sostenibilidad. ¿Listo? Esta sostenibilidad. Entonces yo les cuento esto, no de alguna forma, porque es algo que yo ya lo he vivido, ¿listo? Yo ya lo he vivido, esta implementación, ¿no? Y resulta de muchos dolores, ¿no? Porque yo me he sentido muy identificado con estos dolores en lo personal. Digamos que llevo más o menos más del orden de unos 15 años, más de 15 años implementando oficinas de proyectos, ¿no? Y todas estas buenas prácticas, modelos de OPM. No, muchos, algunos buenos, otros no tan buenos, otros fracasados, otros exitosos, ¿no? De alguna manera. Y bueno, pues esto, pues, permite, ¿no? Llegar a este, pues, gran ejercicio. Listo, permítanme aquí un momentico que se me pasó acá. Ah. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿No? Y recapitulando un poco, ¿no? Algunos de estos elementos importantes, ¿no? Y es decíamos nosotros, bueno, ¿no? Es siempre importante hoy, ¿no? Reflexionar y entender este marco, el entorno buca. ¿Sí? Decimos, claro, no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. ¿Ok? Entonces entendemos nuestro entorno buca, ¿no? Y decimos, claro, efectivamente nuestro entorno buca hoy por hoy, sí, pues un entorno que efectivamente implica demasiados cambios en muy poco tiempo para un lado, para el otro, y eso efectivamente hace que todo sea impredecible. Y por eso, de primera mano, ok, tu oficina de proyectos deja de generar seguramente atención a los proyectos totalmente estandarizados que tú manejabas en la organización, ¿no? Anteriormente, digamos que cuando uno maneja empresas, yo siempre digo, ¿no? Los que me conocen entienden que yo digo mucho esto. Yo clasifico las empresas en dos tipos. Pues están las empresas tipo uno, ¿ok? Que son las organizaciones que regularmente pueden decir que su misionalidad es hacer proyectos. Entonces ellas cumplen con alcance, tiempo, costo y bueno, ya está, ¿sí me entiendes? Y como que tienen un marco totalmente estandarizado de gestión de proyectos. Pero si tú piensas en las otro tipo de organizaciones cuya misionalidad no es gestión de proyectos o no es hacer proyectos, por ejemplo, un banco, ¿no? O puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de negocio, una universidad, por ejemplo. Sí, pues yo, mi misionalidad es otra cosa. Y entonces el entorno buca mi negocio implica que necesita diversificar mi portafolio de diferentes tipos. Entonces tengo proyectos de crecimiento, tengo proyectos de optimización, tengo proyectos de continuidad operativa, hay miles y miles de elementos por ahí detrás. Entonces efectivamente aquí lo que hace pasa, entonces ¿qué ocurre? Pues genera esa estandarización en gestión de proyectos. Sí, cuando yo tengo portafolios de proyectos, por ejemplo, en organizaciones, una universidad que piensa en construir, ¿sí? Y tienes, por otro lado, tengo que implementar un proyecto de transformación digital porque necesito automatizar procesos. Y por otro lado, necesitas garantizar una continuidad operativa, entonces hay proyectos de obsolescencia tecnológica, obsolescencia técnica, cualquier cosa, y tienes que meter otro tipo de proyectos de mantenimiento, que son muy diferentes, son muy diferentes entre ellos. ¿Eso qué implica? Que las PMOs de hoy en día tienen que gestionar portafolios heterogéneos, ¿sí? Heterogéneos, con diferentes complejidades, con diferentes niveles de exposición al riesgo, diferentes valoraciones de relevancia, alineación estratégica, ¿ok? En la organización. Entonces, claro, ¿no? Dado eso, ¿no? Dado eso. Pues por un lado, ¿no? Pensando en este marco de PMO, pues uno dice, bueno, pues uno desde la certificación del PMO, PMO, PMOCP, pues es totalmente reconocido esa condición.
Sí, y al ser esa reconocción, esa condición totalmente reconocida, pues efectivamente este famoso flywheel que uno dice, bueno, pues por un lado vengo a un marco de exploration, ¿no? Donde trato de hacer una valoración de la verdadera necesidad o el verdadero dolor que tiene la compañía, ¿sí? O sea, no simplemente pensar en que pues yo voy a generar una PMO, ¿no? Totalmente estandarizada porque pretendo pues coger una cantidad de frameworks prescriptivos y los aplico pues a mi compañía y ya, ¿no? Aplico una guía de Scrum, un Penbook, por ahí cualquier cosa y los pego en una guía mía y los enmarco. No, lo que queremos no realmente es entender el verdadero dolor. Si queremos de alguna forma construir una preposición de valor, construir un catálogo de servicios, ¿no? Con unos diferentes enfoques, unos diferentes marcos de implementación y asimismo, pues llegar, ¿no? A unos procesos de onboarding, ¿cierto? De puesta en operación, de estabilización de la operación y difusión a los diferentes proyectos en capas, ¿no? De proyectos, programas y portafolios, así como todo lo que puede ser el monitoreo, ¿no es cierto? El servicio y todo lo que es mejora continua y reconocimiento de valor. ¿Ok? Eso se simplifica efectivamente en todo este flywheel, ¿no es cierto?, que nosotros estamos visualizando desde acá. Entonces, cuando esto se simplifica en este flywheel, uno dice, bueno, listo, pues suena muy bien, ¿no? Suena muy interesante. Vamos a conocer diferentes herramientas y métodos aquí alrededor de la certificación como tal. Pero dice, bueno, pero esto, ¿cómo se hace? Porque uno, cuando lo ve así, o que cuando lo ves así, es como si lo vieras cascada. ¿Sí me entiendes? Lo estás viendo cascada, ¿no? Entonces tú como que dices, mi fase uno es exploration, exploro, mi fase 2 es diseñar, mi fase 3 es un despliegue, la fase 4 una mejora y la fase 5 es una realización, una continuada, ¿no? Mantenimiento y sostenibilidad del beneficio. Pero entonces si yo lo veo como cascada, pues al verlo como cascada, uno dice, miércoles, han pasado muchas cosas haciendo cascada en proyectos de gestión del conocimiento o como este marco que es como un marco de consultoría. Entonces, claro, ¿no? De una forma, digamos que estas oficinas de proyectos, por un lado, al no tener, pues al tener portafolios heterogéneos, ¿sí me entiendes? Al tener que orientarse a la promesa de valor, al tener que, y eso empieza a quitar, ¿no? Todas esas prescripciones que pasan o que vienen pasando hace muchos años, como que todo el mundo dice, es que ¿cuál es su PMO? Entonces, mi PMO es de control. Mi PMO es de estrategia, ¿no? Mi PMO es es un centro de excelencia. Mi PMO. No, no es cierto, hoy por hoy, ya, hoy por hoy, no me meta, no me encasille, no me encasillen en cosas, ¿sí me entiendes? No me pongan ahí en niveles, no me encasillen, encasillen en algo que genere valor al negocio, un negocio que está en constante cambio, ¿no? Entonces, por eso hoy por hoy nos desligamos de esos estándares tradicionales, ¿no? Entre esas en procesos, claro, prácticas uniformes para portafolios en teoría homogéneos, ¿cierto? Pero hoy por hoy ya tienes diferentes elementos heterogéneos. Entonces tú te enfocas ya definitivamente en generar valor, te enfocas en marcos totalmente proactivos, en enfoques personalizados. O puedo tener proyectos donde puedo ser más consultivo o puedo tener proyectos donde puedo ser un poco más, qué sé yo, ¿no? Mucho más de control, mucho más de management, definitivamente. ¿Sí? Entonces eso hace, ¿no? Que yo tenga que tener una adaptación, una naturaleza adaptativa que juegue en función de la estrategia corporativa, ¿no? Y yo llego y bueno, ¿y qué pasa con eso? Porque me está sacando de todo ese universo que yo venía hablando de la estandarización, Dice, claro, no, entonces, bueno, ¿cómo vas a empezar a asumir eso? ¿Sí? Entonces, por eso tú sabes que existe una oficina de proyectos, puede tener diferentes servicios, ¿no? Hay servicios orientados a marcos estratégicos, servicios de tipo táctico, ok, servicios de tipo operativo, ¿no? A diferentes niveles. Entonces tú puedes ofrecer diferentes servicios en diferentes niveles y de diferentes formas. O sea, puedo tener servicios de tipo estratégico en diferentes formas. Entonces yo puedo ser más consultivo, puedo ser más soportivo. Entonces yo soy, por ejemplo, más soportivo, pues ofrezco simplemente la herramienta y me voy. Pero puede ser totalmente o simplemente consultivo donde me sientan en una mesa y pues yo hablo y opino y ya. ¿Sí? O puede ser totalmente management de gestión porque definitivamente me remango a hacer ese trabajo. ¿Sí? Y eso va a pasar en diferentes niveles, a nivel estratégico, táctico, operativo y dependiendo del tipo de proyecto que tú vas a manejar. Entonces, además, ¿no? Te pone una PMO que se tiene que amoldar a las necesidades de sus clientes. Sí, totalmente. Digo, mis clientes, ¿quiénes son? Pues tengo líderes de portfolio,
Tengo líderes de planeación, tengo senior managers, tengo functional managers, tengo líderes de proyecto, tengo líderes de gestión de riesgo, líderes de calidad, tengo una cantidad de clientes gigante. ¿Y cómo te adaptas? Y por eso, claro, pues trabajas también, te soportas un modelo, ¿no es cierto?, de madurez, una oficina de proyectos, bueno, que lo puedes construir. ¿Listo? Pero no me quiero centrar allá. Entonces, ¿qué pasa? Mi experiencia. ¿No? Y por esto quizá nació este webinar, ¿no? Porque yo, pues, creé como este artículo que me pareció un tema interesante y dije, "Ve, pues, esto me dolió, ¿no? Me dolió y quiero escribirlo. Entonces, y quiero extractar ese pedazo de ese artículo, ¿no? Que seguramente de pronto algunos lo pudieron leer en LinkedIn y dice aquí, ¿no? La verdad, dice implementar, dice acá, ¿no? PMOs es, ¿no? Permítame aquí un segundo que se llenó el cupo, pero aquí se... Dice, la verdad, implementar PMOs de forma tradicional me dejó más, dice, frustraciones, ¿ok? Que resultados. Durante años seguí el enfoque clásico, dice, en cascada. Meses enteros de diagnóstico, análisis profundo, requerimientos firmados con toda la formalidad, mire. Luego, más meses diseñando la metodología perfecta. Pero cuando por fin llegaba el momento de implementarla, el cliente me decía, eso no funciona así. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Pues ese dolor, ¿no? De alguna forma, dice aquí, fue lo que llevó a implementar lo que yo he llamado prácticamente el PMO, Lean Agile Framework, ¿ok? O sea, como una mezcla diferente de que cómo, o sea, tanto esfuerzo que tú implementas tantas cosas que en teoría pues ha sido perfecto, ¿no? Y cuando llegas allá y resulta que nada funciona, eso se que un montón de papeles, sí, finalmente. Entonces, un enfoque que realmente me permitió dejar de imponer y empezar a co-crear, validar rápido y construir PMOs que realmente aportan valor desde el primer sprint, mira. ¿Ok? Entonces, ¿no? En cierta forma, pues esto sí nos va a permitir a nosotros entender un enfoque distinto, ¿no? De cómo implementar ahora sí esto que, por ejemplo, en nuestro flywheel, pues aparece de esa manera y dice, bueno, como que lo hago en cascada aparentemente, pero ¿cómo debe ser la mejor manera? Porque necesito disminuir a toda costa ese nivel de exposición al riesgo. ¿Ok? Entonces, digamos que por aquí, miren un momento, sí, acá tengo yo, ¿no? Este marco. Regálenme un minuto, por favor, porque aquí resulta como que se explotó el Zoom. Sí, voy a ver si aquí voy a pedir voy a pedir unos minutos, a ver si acá me dejan hacer algo aquí. Permítanme un momentito. Bueno, mientras, a ver si se conecta. Entonces, miren, ¿cómo resolverlo? ¿No? ¿Cómo resolverlo? Entonces, ahora me conecto con la otra certificación, ¿ok? Entonces, Lean Agile Framework, ¿no? Entonces, por un lado, miren, incorporando cuatro tipos, podemos decir, de conceptos hasta aquí. Listo, el primer concepto, pues, en un enfoque de ciclo de vida, ¿no? Basado en Lean Startup. Listo, que vamos a hablar un poco de eso. Ese es un enfoque. Así como el predictivo, ¿no? Dice predictivo, ágil, híbrido, ¿no? Todas esas cosas que uno aprende, ¿no? Regularmente iterativo, incremental, bueno, voy a hablar de Lean Startup, ¿ok? Por otro lado, bueno, conceptos asociados a MVPs, ¿no es cierto? Que ustedes seguramente varios ya lo manejan muy bien, ¿cierto? Estos experimentos de alguna forma. Enfoque ágil como tal, sí, directamente un enfoque que puede ser basado en sprints, ¿ok? Directamente, ¿sí? Y con todo su manifiesto definitivamente, mi ser ágil, digámoslo ahí. Y el concepto de change management, ¿sí? O sea, gestión del cambio, ¿ok? O sea, tenemos cuatro elementos, si me entienden, que son elementos que vienen enriquecidos desde la certificación del ACP. ¿Ok? Entonces, así como que ya hablé de la PMO, ¿ok? Por un lado, listo, y la credencial de PMO un poquito, estoy hablando obviamente a 33.000 pies de altura, listo, muy, muy de alto nivel. Sí, pero ahora pues conectándome con este de la CP, listo. Entonces, en cierta forma, pues esto entiéndase como un marco multiframework, ¿ok? O sea, necesito yo empezar a pensar en qué hay detrás de la DCP.
¿Ok? Entonces hay cuatro elementos aquí importantes, ¿no? Que recalcan sobre esta certificación hoy en día. Lo primero que tienen que saber es que esta certificación obviamente está repotenciada. ¿No? Desde noviembre, ¿no? Desde el 8 de noviembre, realmente una actualización total, ¿no? Definitivamente de esta certificación, ¿ok? Un marco de actualización total, ¿no? Donde digamos que dejaba de ser un poco asociado a un marco prescriptivo de agilidad, sino que se vuelve un marco mucho más híbrido, ¿no? Tratando de buscar y fortalecer lo que llama el ser y el saber hacer, ¿sí? Por un lado sobreponer lo que uno llama esta agilidad, yo le digo como híbrida, sobre una agilidad que puede ser totalmente, o más bien dicho, sobre una agilidad híbrida sobre la agilidad tradicional, ¿no? Y pues este marco que les llamo como multi-framework, ¿no? Con inclusión de elementos de disciplina, Agile, el toolkit, y pues finalmente establecer más tu criterio de gestión de proyectos sobre tu valoración de contexto único. ¿Cierto? Entonces eso te lleva a que, pues yo no solamente estoy hablando, o sea, los proyectos por gestión del conocimiento, no los de naturaleza industrial, definitivamente, pues son muy diferentes, ¿cierto? Y son muy diversos. Si quizá esto, pues si todos los que manejan tecnología y software y todo esto, pues claro, basados en Scrum y todas estas cosas, pues está bien, listo, ¿no? Pero hay muchos elementos más, ¿no? Por ejemplo, las fases de diseño en los proyectos de ingeniería, los proyectos de consultoría, como en este caso, por ejemplo, la implementación de oficinas de proyecto, implementación de modelos de gestión, mejoramiento de procesos, sí, que son asociados a resultados únicos en negocios únicos. Sí, porque yo pues siempre comento este ejemplo. Igual, claro, una PMO, pero cuando la implementas, necesita generar valor de negocio. Eso significa que si implementas una PMO en el sector bancario versus en el sector de oil and gas versus en el sector público o en el sector privado, en otra industria, en el sector de educación, de construcción, de cualquier otro tipo de, no, de consumo masivo, qué sé yo. Tienes que generar valor, ¿sí me entiendes? O sea, no es un marco, o sea, raramente harás lo mismo dos veces. Entonces eso implica, cierto, que es algo muy único, ¿no? Y al ser muy único, por más de que tengas 1 millón de experiencia, mira, implementando oficinas de proyecto en otros sectores y en otras cosas, créeme, si me entiendes, nunca tendrás el mismo formato de Project Charter dos veces en 500 empresas, te lo garantizo, ¿sí? Eso te lleva a ti a decir, miércoles, ¿cómo hago, no, para resolver una solución absolutamente única a un negocio que desconozco? Porque tú regularmente como consultor o implementador de gestión de proyectos, sabes de gestión de proyectos, claro que seguramente tienes tu alcance técnico en algunos elementos, pero no hay garantía de que seguramente implementes la oficina de proyectos en el sector que tú manejas. ¿Sí? Entonces yo soy constructor, cuando yo manejé PMOs en sector de construcción me sentía como pez en el agua. Pero cuando pasé al sector público, ¿sí? Cuando saqué al sector bancario, cuando pasé al sector de oil and gas, cuando pasé, digamos, todo que consumo masivo, fueron muy diferentes experiencias. Entonces, eso me lleva a mí a decir, ¿y ahora yo qué hago? Entonces, ahí es donde esto empieza a coger un gran significado. Entonces, el primer gran enfoque, ok, sobre el cual yo quiero como que profundizar un poco, obviamente detrás de todo hay muchas cosas, ¿sí me entienden? Hay muchos elementos detrás de todo esto. Sí, pues, y eso lo veremos pues seguramente en alguna oportunidad. Pues, dice, yo necesito mitigar el riesgo de perder grandes inversiones, ¿sí? Produciendo soluciones que no generen valor, ¿sí? Necesito mitigar eso. Entonces, ¿por qué? Por el dolor que ya les conté. ¿Cuál era mi dolor, no? Mi dolor era grandes esfuerzos, grandes diagnósticos, grandes diseños, grandes manuales, grandes documentos, 10 años, no, o sea, un año diseñando cosas para que al final me digan que esto no funciona así. Entonces, claro, Lean Startup, ¿no? Basado, digamos, en este framework, ¿no? Que es autor de Eric Rice, digamos, sí, pues es como quien dice la persona que se lo recomiendo muchísimo, ¿no? Digamos que la literatura detrás de esto. La idea es correr varios experimentos, ¿no? Con nuestros clientes potenciales para identificar lo que realmente quieren, empleando la experimentación e incrementando la capacidad de producir algo en lo que realmente estén interesados. Porque es que uno, por ejemplo, en una PMO, ¿no? Cuando tú hablas de PMO, yo que a veces ni siquiera uno sabe, ¿sí me entiendes? En un negocio específico. A veces te dicen a ti, bueno, ¿y qué es una PMO? ¿No? Y cuando estás
hablando y cuando llegas a un negocio específico, no sabes si lo que significa realmente una PMO es algo que ellos realmente necesitan. ¿Sí me entiendes? Entonces, es muy, muy complejo describir cosas que son bien intangibles y bien invisibles. ¿Sí? Entonces, efectivamente, podríamos, dice acá, decir que es un método científico que emplea una hipótesis, ¿ok? Sobre lo que nuestros clientes quieren, ¿ok? Desarrollamos uno o varios MVPs, ¿no? O mínimos viables, ¿no? Yo le denominé, ¿no? En este marco, ¿ok? Yo le llamé un MVP metodológico, le dije yo, ¿no? Los cuales son puestos a prueba por uno o varios segmentos de clientes, ¿cierto? Luego observamos y medimos cómo ellos trabajan con estos MVPs. Basado en estos datos recopilados, debemos realinear la hipótesis, debemos repensar el MVP que hay que hacer, ¿cierto? Ok. El propósito de nuestro MVP es comprobar la hipótesis, produciendo una mínima cantidad de solución que permita experimentar. ¿No? O sea, esto no es un release. ¿Sí me entiendes? Esto no es un release, no es un paso a producción, ¿sí? O sea, es algo, es una expresión de solución mínima, ¿no? El mínimo esfuerzo que produzca la mínima expresión de solución con lo que un cliente permita o pueda experimentar, ¿sí? Viva una experiencia. Ahora, claro, si uno lo mira, pues entonces uno dice, claro, efectivamente esto se soluciona desde una idea. Hay un planteamiento de hipótesis. ¿Y qué significa cuando yo planteo una hipótesis? Mira la diferencia cuando uno maneja cascada. Cuando maneja en cascada, digamos que uno establece un situation statement o que una declaratoria formal de lo que significa un problema y una declaratoria formal de lo que ese problema, ¿no? Es atendido por una solución. Y eso se vuelve línea base para ti. Esa línea base es una línea base de alcance de producto, de alcance de solución. Pero entonces lo que puede ser una línea base, pues quitémosle esa palabra línea base, digamos una hipótesis, ¿sí? Habla de una hipótesis que puede ser, ¿no es cierto?, una condición verdadera siempre y cuando se demuestre. Entonces yo puedo crear una hipótesis, ¿no? Y una hipótesis a partir de investigación, claro está. Claro, me entrevisto con todo el mundo, hago mi ejercicio, ¿cierto? Definitivamente, recojo los dolores, así como lo estamos haciendo acá, identifico dolores, hago análisis de causa raíz, trato de priorizar causa raíz, formulo unas capabilities que atiendan a esos dolores y propongo la hipótesis de que a través de estas capacidades yo puedo atender los dolores que usted tiene. Pero eso es una hipótesis para mí, no está escrito en piedra, mejor dicho. Entonces, a partir de ese momento, claro que puedo producir uno o varios MVPs dependiendo del tamaño de tu equipo, ¿sí? Te puedo generar, claro, uno o varios, ¿no? Entre más, pues mucho mejor, ¿cierto? Te puedo generar varios MVPs aquí, ¿no? Que pueden ser construidos a partir de múltiples sprints o iteraciones, ¿sí? Y posteriormente, claro, hacer ejercicios de despliegue, ¿no? En tu prueba piloto, como mi pilotico, ¿no? Pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Con la conciencia de que es piloto, porque a veces la gente no lo quiere, es que eso para qué, eso no sirve. No, venga, es que paso es, ¿no? Definitivamente. Menos mal me dice usted que no sirve, gracias a Dios, no me mando yo un gran despliegue, no me caigo en paracaídas de inmediato, sino que puedo hacer un despliegue, hacemos un proceso de observación y medición y finalmente voy a replantear. ¿Ok? Es decir, eso me permite entender que acepto, que incorporo, que descarto, sí, pero esas conclusiones al final o perseveran sobre tu propio MVP, te vas por esa misma dirección, o haces un pivote efectivamente para replantear la hipótesis, porque el ejemplo que pongo, ¿no? No es que sea el avión ni la patineta, finalmente resultó mejor la bicicleta. Entonces váyase por el segmento de las dos ruedas, porque aparentemente son las dos ruedas por el lado que necesitamos andar. ¿Sí? Entonces eso te lleva a ti finalmente, ¿no? A producir un product scope, ¿no? Un alcance de producto, mira. ¿Ok? Entonces que yo manejo el alcance de producto en ese momento, digo, ok, bueno, está perfecto, ¿no? Tengo mi alcance de producto. Ahora, a partir de mi alcance de producto, no podría decir, bueno, pues conectémonos con el marco de ágil. ¿Listo? Cojamos un ágil, ¿no? Un ágil basado en sprints, un ágil basado en Scrum. Pongamos el ejemplo cualquiera, ¿listo? Entonces cojo ágil basado en Scrum a partir de mi Lean Startup aquí, que me permitió establecer mi Product Scope en este momento. Y aplicando mi ciclo de vida de ágil en este momento, tengo Inception, Construction y Transition, donde voy a decir, bueno, ok,
Entonces, ¿dónde está mi alcance de producto? Tengo un product scope, pero tengo una mar de sueños, ¿no? Para cumplir ese product scope, porque puede ser dimensionado, ya sé por dónde va a ir esa PMO, ¿no? Ya sé por dónde va a ir, por dónde se va a necesitar. Pero, pues bueno, te subes en el Ferrari de una vez, ¿cuál es el nivel de sofisticación que seguramente puedes implementar hoy? ¿Sí? ¿Será que de una vez hablas de gestión de riesgos cuando ni siquiera sabes construir cronogramas? ¿Sí? ¿Será que de alguna vez te montas en un software de administración de proyectos cuando ni siquiera tengo bien los indicadores a partir de tablas de Excel? ¿Será que es eso? Entonces, bueno, pues yo tengo unas limitantes. Y mis limitantes pues se asocian a temas de triple restricción invertida, haga lo que pueda con lo que tiene, pero necesito generar valor rápido, ¿ok? Dimensiones, seguramente el esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ágil, hablamos de puntos de historia, de esas capacidades. Y eso, pues, produzca al final del día a través de marcos de priorización, de evaluación de capacidades, de entendimiento de dependencias, de las capacidades que quieres conectar, de valoración del equipo que tú tienes, pues formula tu propio roadmap de trabajo, ¿no? Y ese roadmap de implementación basado en estas capacidades que seguramente también a través de estos ejercicios de diagnóstico han permitido pues hacer tu valoración de nivel de madurez de oficina de proyectos y todo eso. ¿Ok? Este es un roadmap, ¿no? Ya sabes de alguna forma por dónde vas, por dónde te vas a conducir, por dónde te vas a ir, listo, cómo lo vas a implementar, ¿no? Y efectivamente, pues ya posteriormente vienes a ejercer tus diferentes iteraciones, procurando generar pues valor incremental de una forma, y generando esfuerzos de transición, ¿cierto? Con despliegues que pueden ser, ojalá, bueno, aquí no va a hablar de despliegue continuo, ¿no? Pero aquí, pues en cierta manera, llegará el momento en que uno puede permitir ese tipo de cosas. Entonces, los esfuerzos de transición empleando tu materia de gestión del cambio, ¿no? Donde tratas de conducir resistencia, tratas de construir el building awareness, ¿no? La conciencia de la gente, con un ejercicio transversal que iremos viendo, pues va a ser algo que nos va a interesar. ¿Ok? Entonces eso de alguna forma pues te va a llevar a un ejercicio y decir, bueno, después como válido. Entonces, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí como quien dice, claro desde PMO y claro desde ICP. ¿Ok? O sea, acabo de como segmentar las dos. ¿Listo? O sea, ya entiendo el PMO, no lo que está pasando. O sea, me dan un framework, ¿ok? De elementos que tengo que tener en cuenta cuando implementes una oficina de proyectos. Listo, el PMO me dice cómo tengo que explorar, cómo tengo que construir una preposición de valor, cómo tengo que hacer un catálogo de servicios, cómo que tengo que generar los onboardings precisamente para pasar operaciones, cómo tengo que tratar de hacer la medición de solamente la madurez de la misma oficina de proyectos, cómo mido la percepción de valor y la realización de valor, cuáles son mis métricas, cuáles son tus SLAs o acuerdos de niveles de servicio. Eso te lo va a dar mi certificación de PMO. Ok, está listo, y está súper bien montada. Pero yo, ¿cómo hago para ser exitoso en la implementación? Porque está bien, ¿no? Yo puedo seguir esas reglas, puedo seguir ese marco, puedo seguir eso, está muy bien, pero ¿cómo hago para ser exitoso? ¿Sí? ¿Cómo hago para no tener ese problema del cual acabo de mencionar? Entonces, ¡pum! Multiframework, ¿no? Tú venga multiframework. Entonces, el ACP nos enseña a integrar múltiples marcos de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿cómo pasó eso? Yo les quiero explicar, bueno, aquí esto es un concepto pues, de aplicación, de implementación, un modelo de OPM. OPM es Organizational Project Management, ¿no? Gerencia organizacional de proyectos. Estamos hablando a diferentes capas ya aquí. ¿Listo? Estamos hablando a nivel de proyectos o hablando de operaciones, proyectos, programas, portfolio y estrategia. ¿Ok? Estamos hablando de todo el ecosistema. O sea, un OPM, ¿no? Es el ecosistema integral, ¿no? Es un sistema de gestión de proyectos. La PMO, ¿sí? Seguramente la PMO como organismo, como departamento, como área, seguramente va a ser como, hablemos del gran administrador del sistema OPM, llamémoslo así. ¿Ok? Y esto lo voy a hablar, ¿no? Una experiencia en el sector bancario. No me traje el sector bancario porque regularmente nuestros sectores son como los que tienen más carne, ¿no? Más, ¿no? Más complejidades, muchas complejidades. Pero bueno, o sea, pueden haber más. ¿Listo? Obviamente por razones de confidencialidad y todo eso, pues bueno, no he podido poner marcas ni cosas, pero bueno, digamos que les iré como mencionando cositas. ¿Ok? Entonces, claro, digamos.
¿Cuál es la gran justificación? La promesa de valor, ¿no? La promesa de valor que tenía este modelo de OPM y la PMO eran reducir significativamente las demoras en los proyectos, mire, y mitigar todo lo que no añade valor, especialmente aquellas causadas por dependencias internas y cuellos de botella externos e interdepartamentales, ¿ok? Que a través, pues, de este modelo de PM, pues, trata de buscar, ¿no? Como quien dice, ejercer esa fluencia. Prácticamente, ¿qué es lo que uno quiere? Pues, aumentar agilidad de negocio. ¿Sí? ¿Y qué es la agilidad de negocio? Pues la capacidad de respuesta o adaptación que tiene realmente el negocio a los diferentes cambios de entorno buca en el que tú te estás moviendo. Entonces, sabiendo que esta, ¿no? De alguna forma era como la justificación, listo, en este momento de este ejercicio. Entonces, efectivamente, el OPM, sí, como ustedes muchos de pronto han visto este tipo de diagramas, ¿no? Por acá. Mira que hablamos visión, misión, estrategia corporativa, gestión de portafolios, programas y proyectos, operaciones, soporta una estructura de recursos, ¿no? Pues lo que trata de conectar efectivamente es esto. ¿No? Entonces, esta estructura, pues efectivamente tiene la estrategia organizacional que establece la definición de valor, que es el business value, ¿ok? No tienes efectivamente un modelo de gestión de portafolio, ¿ok? Que lo que quiere realmente es maximizar la entrega de valor, haciendo la selección correcta de los productos correctos en el momento oportuno, haciendo el mejor aprovechamiento del recurso escaso y respetando las tolerancias al riesgo de la compañía. Tienes un modelo de programas, ¿no? Que busca efectivamente ¿qué? Hacer la gestión o integración de múltiples proyectos componentes que se articulan para generar beneficios comunes. Y tienes proyectos, ¿listo? Que son esfuerzos temporales para producir entregables de intermitentes de tiempo, costo y calidad. Punto. Aquí un resumen a 33.000 pies, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Por un lado, efectivamente, pues esa oficina, ¿no? Como lineamientos, ¿no? De este sector. Pues esa oficina, pues tenía muchos dolores de cabeza, ¿no? Mucho, la situación corporativa. Entonces, evidentemente, pues no había un marco de cultura, una cultura orientada al liderazgo servicial, no a prácticas de gestión del conocimiento, marcos de soporte y control, pues era un tema muy fuerte en ese momento. Claro que había un componente normativo orientado a un marco de metodológico de agilidad disciplinada, ¿sí? O sea, se implementaba allá agilidad, listo, una agilidad desordenada, una agilidad. Yo siempre digo una cosa, ¿no? Con el mayor de los respetos, pues yo digamos que yo a veces prefiero casarme mil veces con un predictivo, ¿no? A una agilidad mal hecha. Si una agilidad mal hecha es más peligrosa que cualquier cosa, te puede poner un riesgo reputacional, un riesgo de negocio, una cantidad de deuda técnica inmanejable, puede ser mil cosas, ¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. Modelos de mejora continua, obviamente, pero pues... Y por otro lado, un marco de gestión de portfolio. ¿Ok? ¿Ok? Un modelo de portfolio de proyectos, ¿no? Para trabajar gestión de demanda y capacidad, ¿sí? Para hacer medición de valor, para manejar alineación estratégica, para controlar modelos de priorización, todo el modelo de identificación, ahora sí, categorización, evaluación, selección, priorización, optimización, balanceo, bueno, todo lo que uno hace en portfolio management, ¿ok? Para pues decir, bueno, por allá quiero llegar. ¿No? Por allá quiero llegar, era como el vision, ¿no? El envisionment que se alineó obviamente con la gerencia. Claro, pues esto obviamente se ve aquí como bien robusto, bien de esos modelos así bien robustos y no tan bonitos, así. Pero bueno, de alguna manera pues integra, ¿no? Los elementos que iban a ser parte de ese OPM. Entonces tienes unas prácticas de gestión de proyectos, unas prácticas de gestión de programas, unas prácticas de iniciativas menores, ¿ok? Y tienes pues todo el modelo obviamente de portfolio management y pues con su marco de planeación estratégica. Listo, entonces queríamos llegar nosotros, decíamos, bueno, vamos a hacer algo por allá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Claro, esta implementación dirá Andrés, pero ¿cómo así me estás mostrando una EDT? Pero una EDT es predictiva, ¿no? ¿Cuál EDT predictiva? ¿Sí me entienden? Sí, no, ¿sí me entiendes? Uno no piensa así ya. No piensa. No, un EDT es un radiador de información gigante, ¿no? Un radiador de información que tiene todos los superpoderes. Tú puedes estar manejando proyectos ágiles, proyectos predictivos, proyectos del que te dé la gana, ¿sí me entiendes? Pero si tienes la oportunidad de mostrar, mira, sí, la foto.
de lo que hay que hacer, que es una WS. Entonces finalmente digo, ok, aquí estoy. No, mira, tenemos cuatro fases, ¿no? Cuatro fases. Y dice, bueno, Andrés, ¿y ahora cómo va a salir? Porque quiero implementar este modelo. Entonces, mira, ¿no? Tiene una fase uno de diagnóstico, que efectivamente lo que se buscaba era producir ese diagnóstico llamado hipótesis en nuestro Lean Startup en su momento. Mira el componente de diseño, vamos a hablar de algo llamado un MVP metodológico. Mira, ¿no? Tienes un componente de gestión del cambio, tienes un diseño inicial de PMO y tienes una prueba piloto, mira, de tu MVP metodológico. Vas a hablar en construcción de una promesa de valor, vas a formular tu primera metodología y vas a tener tu operación de onboarding y operation. Listo, entonces dice, bueno, ¿esto cómo opera? Porque entonces estamos viendo un poco lo mismo al flywheel, Andrés, ¿sí? Claro. ¿No? Entonces dice, bueno, claro, aparentemente lo de arriba puede ser parecido, pero uno dice, bueno, ¿cómo lo puedo ejecutar? Entonces, por un lado, definitivamente, ¿no? La fase uno y 2, mira, tiene un enfoque de ciclo de vida. Entonces, esto, pues, es lo que uno llama regularmente ciclo de vida de proyecto, ¿no? Mi ciclo de vida del proyecto que integran las fases de tu ciclo de vida, pero por otro lado manejas el enfoque de ciclo de vida, ¿no? Que es la metodología de gestión que puedes aplicar tanto al proyecto o a las fases de un proyecto, porque una fase tiene un comportamiento de subproyecto. O que un subproyecto es un esfuerzo temporal, ¿no? Que busca generar un resultado único al final. Entonces que diga, bueno, listo. Entonces digo, bueno, por este lado, pues marco un marco de link, que es la forma de hacerlo. ¿Cómo vas a hacer fase uno y fase 2? Mire, aplicando Lean Startup. Y la fase 3 y la fase 4. Aquí me falta un 4. Entonces, ¿qué dice? Ah, pues te vas a meter por el marco de ágil. ¿Ok? Te vas por ágil. Ah, ok, bueno, entonces, bueno, estamos hablando de una agilidad híbrida, ¿no? Realmente, una agilidad híbrida por un marco iterativo al final del día, ¿no? Entonces dice, bueno, ok, por ese lado y por el otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces digo, bueno, más o menos esto cómo se ve. No, pues bueno, de pronto, pues miremos un roadmap. Entonces, bueno, digamos que este puede ser un roadmap de alto nivel. ¿No? Realmente los roadmaps, yo soy muy amante de los roadmaps, ¿no? Roadmaps que tienen buenos hitos, que tienen buenas dependencias, que tienen buenos supuestos, riesgos, impedimentos, dependencias. Bueno, esto es algo aquí muy académico. Pero, pues efectivamente, pues yo puedo decir aquí, ¿no? Claro, cómo voy generando, ¿no? Mi hipótesis. Claro. Incluso, me podría decir, claro, para esta hipótesis, cómo pues va a ser aplicado, ¿no? El modelo del Lean Startup aquí, ¿ok? Para generar seguramente un modelo de madurez también a partir de esto. Y cómo en tu segunda fase, claro, una de las cosas que pretendes realizar es producir tu MVP metodológico con tus marcos o estrategias de gestión del cambio y la implementación de tus pilotos, ¿cierto? Para poder generar efectivamente tu gran primera conclusión. Esto puede ser aquí muchas veces iterativo, ¿no? En una y otra forma. Y más adelante en construcción, pues bueno, a partir de la confirmación, pues entonces empecemos a producir una primera versión, ¿no? Y a partir de eso, pues ya empezar a entender tu estrategia de operación, el onboarding que vas a producir, ¿cierto? Con estrategias de gestión del cambio, de coaching, training, mentoring, ¿no? Y todo lo que es building awareness, que pues son estrategias de gestión del cambio. Entonces, claro, si uno lo ve, ¿no? Por aquí, uno dice, bueno, claro, entonces más a manejar tu fase de diagnóstico, y te dice, bueno, claro, pues voy a hacer tengo que presentar mi metodología de trabajo, mire. Preséntela, diga, usted va a aplicar aquí, mire, va a hacer Lean Startup, ¿de qué se va a tratar? No espere de entrada una metodología, una Biblia, no espere eso. No, porque mire, usted ya le explica lo que estoy explicando acá, ¿no? Entonces, tu marco de trabajo, ¿cuál va a ser mi metodología? Sí, mire, manejar este modelo de PMO, Lean Startup and Agile Framework, los dos, ¿listo? Precisamente, y mire cómo lo vamos a hacer. Ah, ok, ahorita lo vamos a descubrir. Hay que valorar el contexto, vamos a hacer un elicitation plan, por aquí me conecto con PBA, miren, no interesante, ¿no? Business Analyst, ¿ok? Un plan de recopilación de información, ¿no? Todas las entrevistas, obviamente tu hipótesis, ¿no? Tu construcción de madurez y esto te propone un plan seguramente, ¿no? Entonces, cuando llego acá y digo, ok, empecemos con ese primer marco, mira. Entonces, claro, pues me va a interesar de primera mano, ¿cierto? Vas a hacer tu propia valoración de contexto, ¿cierto? Entonces, debes producir seguramente tu ejercicio de investigación. Entonces, tu marco de investigación debe generar pues una serie de interrogantes, ¿cierto? Como Sherlock Holmes que debes investigar efectivamente la situación que tú tienes.
No, tengo un marco de valoración de contexto de la situación al final del día y un reconocimiento claro de la identificación de involucrados. Entonces, por lo general, la valoración de contexto la puedes llevar a cabo, ¿no? Con los líderes de proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los líderes de la PMO que ya pueden existir o personas que van a implementarla, ¿no? Son personas, son líderes de proceso que entienden, ¿no? Realmente un poco la radiografía de alto nivel de todo lo que ocurre. Ahora, a partir del reconocimiento de partes involucradas, claro, pues yo tengo que producir una segmentación y análisis. Si una segmentación y análisis me permite a mí entender sus niveles de poder, de interés, de influencia, sobre todo, ¿ok? Para empaquetar y segmentar. Y de cara a la segmentación que generas en los grupos de interés, pues efectivamente vas a producir, ¿no es cierto? Planes de gestión, plan de gestión de comunicaciones, plan de involucramiento y participación de partes interesadas, y eso te va a llevar a fin de generar un plan de recopilación de información y una construcción de entrevistas. ¿Sí? Esa construcción de entrevistas que vas a hacer, pues te va a permitir finalmente, ok, establecer unos dolores y hacer unos estudios de causa raíz. ¿No? Entonces, en mis estudios de causa de raíz, donde puedo, claro, entonces vienes con todos los juguetes, ¿no es cierto? Entonces vienes con tu Ishikawa, vienes con tu Fishbone, vienes tu Design Thinking, vienes con toda una cantidad de cosas, ¿no? Vienes con tu Pareto, no, juegas con todo, ¿no? Y estableces tu Capability Table, tablas de capacidades, ¿no? Entonces tienes un problema de una causa raíz, estableces una solución que atiende a la causa raíz, que resuelve el dolor. Y eso se vuelve una hipótesis para ti. Entonces mira la diferencia, ¿no? Se vuelve hipótesis, ¿no? Hipótesis de la situación. Entonces cuando ya lo vendo como hipótesis, no lo vendes como línea base y no, a veces uno dice, bueno, fírmeme aquí, fírmeme, no, venga, entonces veamos, vamos a firmar si quiere tentativamente esto, pero firmemos que es una hipótesis. ¿Ok? Entonces yo propongo, yo tengo que hacer un gap análisis, puedo generar un modelo, bueno, aquí, y puedo generar mi hipótesis conceptual. Entonces yo expongo mi hipótesis conceptual. Entonces, mi hipótesis conceptual, entonces vienen todos los matachos, todos los mapeos, ¿no es cierto? Todos los mapeos, aquí tú te inspiras ya desde todo aquí, ¿no es cierto? Para decir cómo pretendo no resolver, o que a través de qué capacidades podemos resolver, o que esa situación, dado todos los entendimientos que hiciste por acá, ¿no? Entonces, mi hipótesis conceptual, pues que a su vez va a trabajar directamente, es una evaluación del modelo de madurez después, sí, pues va a derivar un plan de implementación. ¿No? Entonces, claro, pues esta hipótesis conceptual de solución pues tiene que estar integrada por una cantidad de capacidades que tú puedes generar. Entonces, las capacidades atienden los dolores que tú tienes en ese momento y los priorizas. De la priorización puede ir en función de los gaps, ¿no? Que yo puedo evaluar dentro de mi propio modelo de madurez, qué es lo que más te duele, qué es lo que más necesitas, pretender generar tu assist state, tu future state, bueno, entonces son cosas que obviamente se dan desde acá y producirme roadmap, ¿no? Finalmente de implementación. No, te digo, ok, listo. Por ahí va la cosa. Ahora, ¿qué hago? Te digo, listo, fase 2 vayas a diseñar. Entonces dijimos, entonces aquí me estoy conectando un poco, ¿no? Con un pedazo de Lean Startup, ¿no? Mira, ya formulaste tu hipótesis, ¿no? Formulé mi hipótesis, ¿ok? En Lean Startup. Incluso, ¿no? Incluso esta etapa puede ser una subfase y yo puedo aplicar, ¿no? Un enfoque predictivo, ¿ok? Para producir la hipótesis. Ahí dirán, no, estás muy loco. Sí, claro, si me entiendes, claro que lo puedo hacer. No, podría hacerlo perfectamente, un buen cronograma, un buen alcance de mi hipótesis, un buen plano bien organizado, claro, predictivo, es decir, qué quiero obtener de esa hipótesis, un documento con estas características, con estas condiciones, con estos requerimientos. Ah, perfecto. Ahora llega un marco de diseño. Ah, entonces venga, nos vamos por el otro lado. El otro complemento del Lean Startup. ¿No? Entonces decimos, bueno, vamos a generar mi MVP. Entonces, bueno, empieza a crear lo que yo he llamado, ¿no? El MVP metodológico. Porque yo he llamado el MVP metodológico. Entonces, ¿qué es un MVP metodológico? Claro, es versión básica, elemental, ¿no? Tu revistica. Si me entiendes, no tiene que ser aquí el flujo, los diagramas de flujo, las matrices RASI, si me entiendes. No, 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 no. No te metas con eso, si me entiendes. Métete con algo sencillo, algo amigable, algo agradable, si me entiendes en todo esto. Construye mi plan de gestión del cambio. Definitivamente un buen plan de gestión del cambio tiene que ser conducido desde el día uno, mire. ¿Sí?
sea, a veces la gestión del cambio se abandona, ¿no? Se deja, y yo lo que siempre digo, te quedas con Ferraris parqueados en el garaje sin saberlos utilizar, ¿sí me entiendes? Y nadie después lo quiere usar y sigo tomando taxi, ¿sí me entiendes? Porque no me funciona. Entonces, pues claro, tienes que saberlo gestionar, tienes que entender cómo hacer o aumentar el involucramiento y participación. Reconociste grupos de interés, tienes que reconocer grupos de influencia. Los influencers que pueden tener muy bajo interés y altísimo poder, no se vuelven foco de interés tuyo, ¿sí me entiendes? Para entender estrategias de involucramiento y participación. Cómo gestionas el sponsoreo, que yo le llamo, no tanto, el sponsoreo es tan importante acá. Sí, pero yo no puedo manejar sponsoreo si no manejo entregas tempranas y continuas de valor porque estos proyectos desencantan a cualquiera si no son exitosos. Ese es el gran problema. Entonces, bueno, pues viene el piloto. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces ya tengo, ¿no? Ah, pues mire aquí. Mire su mapeo de capacidades, ¿no? Mi mapeo de capacidades, sí, que es impulsado, por ejemplo, desde aquí yo, ¿no? Mira, he utilizado aquí desde los diferentes tópicos de nuestro maravilloso PMI, mira, ¿sí ves? Entonces, desde gestión de programas, desde PDA, desde ICP, desde Schedule, lo que sea, ¿no? Aquí todas las capacidades, pues, que tú tienes para resolver situaciones, ¿ok? Y cómo esas capacidades pues se ven, ¿no? Aquí expresadas. Mira, estas líneas de colores punteadas representan de alguna forma quizá las primeras entregas o capacidades que yo necesito generar. Entonces, por ejemplo, claro, seguramente este rojo va a ser mi MVP metodológico. ¿Sí me entiendes? El azul de pronto podrá formar ese primer manual, esa primera versión, de pronto entonces eso va a estar acompañado de todo esto. Entonces, claro, entonces yo produzco mi MVP, mira. ¿Sí? Y empiezo a iterar. Entonces, estas capacidades que yo quiero generar, ¿no? O estos servicios que de pronto capacidades o herramientas, lo que tú quieras hacer, ¿no? Pues entran dentro del esquema iterativo, ¿no? Para producir efectivamente, ¿qué? Pues formo un acuerdo, ¿no? Un sprint planning, ok. Ejecuto mi construcción, ¿no es cierto? Ejecuto perfectamente mi sprint review, mi revisión de sprint, mi producción de retrospectiva normalmente, ok. Lo que hago una retroalimentación, ¿cierto? Definitivamente y produzco iterativamente qué va a generar, ¿no? Esto puede ser uno o varios sprints, lo que sea, pero al final voy a producir mi MVP metodológico. Aquí, mira. Sí, he producido seguramente un Change Management Plan, ok, y he producido seguramente un diseño de una oficina de proyectos que puede ser a 33.000 pies de altura. Ahora, a base de esto, ¿qué vas a hacer? Te llego y digo, bueno, pues metámosle el piloto, simplemente metámosle el piloto de una vez, ¿sí? Porque es una base inicial, ¿no? Es una cosa sencilla, muy, muy sencilla, muy básica, muy elemental. Y voy a generar mi pilotico, mira. Entonces, monto mi piloto, ¿ok? Entonces, la idea de este piloto, pues, es poner este MVP a co-crear. Entonces, ¿qué decíamos? Pues pueda que perseveres o pueda que tengas que pivotear. Y pivotear muchas veces puede conducirte a qué? A decir, oye, tienes que restablecer completamente incluso tu cuadro de capacidades. Porque por aquí no fue, ¿sí me entiendes? Porque no fue por aquí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí me voy a quedar, ¿no? Y me quedo ahí. En esa fase 2 me quedo hasta que yo tenga definitivamente mi alcance de producto. ¿Ok? Mi alcance inicial, les digo, claro, entonces ya obtengo el alcance de capacidades inicial, ¿no? Por allá es donde me quiero ir. Entonces eso me va a permitir entrar a fase 3 fase 4 que es construcción-operación. Te digo, listo. Entonces, por un lado, no vas a pensar en la construcción metodológica, ¿sí? En tu primer gran release, ¿cierto? Puede ser tu primer gran release. ¿En función de qué? Del modelo de madurez, ¿cierto? La oficina de proyectos, ¿ok? Este puede ser el primer release en el modelo de madurez, ¿ok? Tengo mi esquema de plan de gestión de cambio en marcos de capacitación y posiblemente seguramente tendrás que empezar a pensar, ¿no? Obviamente, valoración o evolución de requerimientos tecnológicos para soportar la triada, digamos así, ¿de qué? De todo lo que es personas, procesos y tecnología que forman el ecosistema OPM finalmente. Y todos los modelos, pues. Finalmente, en la implementación conformaré, obviamente, recursos de la PMO, tendré un plan de implementación, coaching and mentoring, más cosas por ahí. Entonces, ¿qué me va a pasar? Ah, mira, pues yo ya tengo aquí en este momento, tengo mi MVP metodológico, tengo mi Change Management Plan, tengo mi design de PMO, ¿no es cierto? De alguna forma, listo, tengo elementos ya.
¿sí? Entonces, aplico, entonces, en este momento, ¿qué va a pasar? ¿No? En este momento lo que voy a hacer es cambiar de enfoque, ¿no? Ya te sales del Lean Startup y te vuelves, ¿no? Y te montas ¿en qué? Pues ya me monto, ¿no? En el modelo de un ágil basado en Sprint, pues un ágil basado en Scrum, cualquiera de estos marcos, ¿no? Entonces me meto en el marco y digo, ok, cojamos este segmento, ¿ok? Que va a ser tu primer gran release, ¿ok? A partir del MVP que ya manejaste, produzco mi primera iteración, ¿sí? Y claro que vuelvo y itero. Hago mi acuerdo, construyo, evalúo, y que tengo finalmente, ¿no? De manera iterativa, una y otra vez, sí, produzco mi segmento de construcción metodológica, ejerzo mis marcos de gestión y mi implementación hasta cierto punto, ¿no? De la gestión del cambio y capacitación, definición clara de requerimientos posiblemente de tecnología, depende, lo haces desde antes, después, eso depende de tu situación con tu cliente y llegará, ¿no? A un modelo, pues, de implementación. Y esa implementación, pues también seguramente será implementando un modelo de agilidad incremental, ¿no es cierto? Un modelo incremental, donde puedes tener ya, ¿no? Un modelo de implementación, una implementación masiva, una implementación segmentada, una segmentación por fases, o una coexistencia temporal con herramientas que ya manejes, ya pues tienes que generar, ¿no? Un plan como tal de transición para producir todo esto de más. ¿Ok? Entonces, digamos que observa, ¿no? Finalmente cómo, sí, este tipo de ejercicios, ¿no? Pues han empezado a generar, ¿no? Este tipo de elementos. Es decir, cómo ya uno dice rayos, ¿no? Desde un lado, que dicen, bueno, implementelo así, desde el otro que hay todo esto, todos los dolores que uno realmente tiene cuando hace implementaciones, bien sea, y esto aplica para procesos, esto aplica para PMOs, esto aplica para cualquier marco de consultoría, ¿no? Aquí los consultores que están aquí de pronto sentados, ¿no? Pues en cierta manera te implica, ¿no? Llevar a ese tipo de elementos. ¿No? A evitar una cantidad de conflictos, ¿no? Regularmente llegas, pues no solamente los conflictos, sino de triple restricción, de situaciones de balance, de situaciones contractuales muchas veces, ¿no? Y lo peor que a veces le pasa a uno, pues se le baja a uno la moral, ¿no? Dice, yo qué estoy haciendo, ¿no? A veces sí que ha pasado, ¿no? Con todo esto, he estudiado muchas cosas, he implementado muchas cosas, pero ¿qué pasa? No entiendo qué ocurre, dónde están las cosas. Entonces, pues, este tipo de marcos definitivamente, pues, nos puede funcionar. ¿Ok? Entonces, mírenlo acá, ¿no? Ahora, a nivel de análisis de estas certificaciones, hemos hablado de dos certificaciones poderosas, ¿no? Hemos hablado de la PMO, ¿no? Y de la DCP. Y como siempre, recuerden que, ¿no? Desde Sousa, pues tratamos de impulsar este tipo de ejercicios y certificaciones, ¿no? Empleando esta triada, ¿no? Decir, bueno, ¿qué significancia tiene hoy por hoy esto en el mercado? A nivel de la dificultad del examen, por ejemplo, de certificación, a nivel de profundidad, como siempre, ¿no? Entonces, pues aquí me he traído, pues, como siempre, las dos certificaciones. Por un lado, aquí está tu PMP, ¿no? La mayoría, pues, posiblemente aquí hay varios PMPs de comunidad Sousa que no acompañan. Pues claro, valor de mercado le pongo 5, ¿no? Que es de 1 a 5, 3 5 en dificultad, ¿no? Yo dije, uy, Andrés, pero es que el examen es bien difícil, bueno, dificultad relativa con otras certificaciones, ¿no? Como portfolio, program y todas esas cosas. Y en profundidad, pues definitivamente 4. Entonces, por ejemplo, ACP, donde la pongo? Ah, este es PMO. Mira, PMO, ¿no? Eh, o sea, una credencial que ha cogido un peso muy, muy importante, ¿no? O sea, muy, muy gigante, definitivamente. Si tú, ¿no? Incluso muchos de nosotros que somos grandes apasionados, que no se certifica, a veces de los grandes sueños que uno realmente tiene es tratar de implementar estas cosas, ¿no? A nivel corporativo. Sí, porque sabes de un dominio, ya dominas una disciplina y tu gran interés es ver cómo esa disciplina realmente se ve reflejada a través de un modelo de OPM o PMO, cualquiera de estas cosas. Por eso la posición, digamos que a nivel de mercado, pues es muy importante hoy, está creciendo, se lanzó hace apenas un año, yo creo, y ya hoy por hoy pues tiene muchísimo ya seguidores en todo esto. Curiosamente, la dificultad es una certificación bastante manejable. Si me entienden, muy manejable una certificación. Por ejemplo, si en PMP te demoraste 8 meses, a por ejemplo 6 meses, el tiempo que te hayas demorado,
Piensa que una credencial de estas te puede tomar la tercera parte. Si la tercera parte del tiempo que te tomaste, de pronto una PMP, te puede tomar un PMO, ¿no? Muy manejable, muy puntual. Además, como es una certificación de especialidad, es sumamente focalizada en esto, ¿ok? Y eso me permite, pues, optimizar mis tiempos, ¿ok? Ahora, a nivel de profundidad, pues, digamos que tiene, como es focalizada en lo que le toca, ¿no? Realmente con eso, pues, uno dice, basta. Aprendo mi flywheel, entiendo el método que hay detrás, ¿no? Un poco de la filosofía que hay ahí detrás, bueno, y pues obviamente soportado sobre el estándar también, ¿no? Muy importante. Ahora, cuando ves la de ACP, pero ¿qué pasa con ACP, no? ACP a nivel de mercado, ¿no? A pesar de que es una certificación que lleva más de, o sea, ¿qué le pongo yo? Yo soy ACP desde el 2015, hace más de 10 años y para esa época ya lleva como 2 años, ya lleva más de 10 años y todo, pero con esta repotenciación que le dio el PMI porque la ACP ya es posicionado hoy por hoy con una Gold Standard Certification. Entonces lo que hizo PMI con la certificación de ACP es profesionalizar, le digo yo, esto es mi opinión personal, ¿listo? Profesionalizar la agilidad, ¿sí me entiendes? Y cuando tú te profesionalizas en ese tema es porque ejerces un dominio sobre el tema. ¿Sí? Entonces, tener dominio y tener un dominio sobre ese tema, pues de alguna forma implica que una certificación, no Gold Standard, anteriormente, esta certificación de ACP, antes del año pasado, era como el morado. ¿Sí me entiendes? Era como PMO. Muy puntual, ¿sí me entiendes? Muy puntual, muy parecido a Scrum, digo, muy de ese tipo, ta, ta, ta. Hoy es día es un marco, no, la dificultad es mayor, evidentemente porque ha sido posicionada en Gold Standard. O sea, estás hablando un nivel, ¿no? Como si fuera el PMP más o menos, ¿sí? Un poco, digamos que tiene sus elementos. Y obviamente a nivel de profundidad, porque ya no tienes, es un marco multi-framework, o sea, hablas de prácticas de Lean, Kanban, bueno, una cantidad de elementos, esto que les acabo de mostrar, si me entienden, en gran parte. Entonces, pues es un ecosistema de elementos, ¿ok? Entonces, bueno, pues eso les quería mostrar. Vamos a dar, digamos, unos minuticos, no sé cómo lo vean, pues, para algunas preguntas, a ver qué les pareció, bueno, opiniones, bueno, qué, o experiencias también que quieran ustedes contar con respecto a sus implementaciones y, bueno, todo lo que crean ustedes que genere valor. ¿Por ahí dudas de pronto? Hola Andrés, buenas tardes, noches. Hola, Johan. Quisiera saber el precio de la certificación de PMO y requisitos. Ok, ok, listo. Bueno, ahorita miramos esa parte, ¿listo? Ahorita lo miramos, ya entramos como en caliente a esa parte, ¿listo? Dice, Vale, bueno, gracias. Ricardo, ¿todas las certificaciones en español? Sí, todas las certificaciones son en español, ¿listo? Son en español, ¿ok? ¿Alguien más por ahí? Luis, Liz, creo. Ajá. Sí, Andrés, una pregunta. Cuando aparece la parte de como de análisis, ¿sí? En donde se empieza a indagar qué está ocurriendo, como el contexto y demás, que se genera una hipótesis y con base a esa hipótesis empieza a hacerse el diseño. Digamos que esa hipótesis, te entendí, es el alcance, ¿sí? Como esa hipótesis está a tan alto nivel, ¿cómo hace uno para limitar eh, pues los N mil cambios que pueden suceder? Y si ya hay cambios que realmente salen de esa hipótesis, se cancelaría esa hipótesis y se iniciaría una nueva. Sí, digamos que en cierta forma, ¿no? No veas la hipótesis como como el alcance. ¿Sí me entiendes? O sea, Ajá. míralo como unas, sí, unas capacidades de solución. ¿Sí me entiendes? Que tratas de experimentar, ¿no? Efectivamente, o sea, es como, si es muy, no definirlo así, mire, este es mi alcance, no de manera directa, sino tratar, mire, este es como, de alguna forma, el planteamiento de solución, ¿no? Que se puede generar, porque cuando uno habla de alcance, el alcance es, obviamente, trabajos, hablar de requerimientos, ¿no? Y todo eso que soportan esos elementos, esas capacidades que tú puedes generar desde esa etapa de diagnóstico. Entonces, tú puedes decir, claro, yo necesito, por ejemplo, claro, implementar un modelo de priorización. Es necesario aquí la priorización, ¿no? Es una capacidad que hay que definir, ¿no? Pero pues habrá que definir cómo puede ser un modelo de priorización para ese negocio específico.
¿no? Yo no sé si es basado en Moscú, basado en una matriz multicriterio, cualquier cosa. Pero entonces digamos que al final, no lo que uno debería tratar de hacer, que es dimensionar, ¿no? Efectivamente, pues cuánto tiempo y cuánto esfuerzo puedes tú establecer para generar este Lean Startup, ¿no? Estos ciclos. Sí, tú puedes llegar y dimensionarlo y decir, mira, pues el objetivo con tu cliente, ¿no? Es llegar y generar, por ejemplo, qué sé yo, un modelo de 2 o 3 meses donde uno trate de ser pues muy transparente en el ejercicio. A veces te toca jugártela y si el modelo contractual pues no te lo permite, pues de alguna manera pues ya tú mismo tienes que entender, tú misma entender el nivel de riesgo al que te vas a exponer por el mismo conocimiento que uno ya tiene del negocio. Entonces cuando uno ya pues trata de mencionar esto, no, pues la idea en cierta forma es cómo pues llegar a ese MVP metodológico, ¿no? Entonces, como tú ya llegas allá, ese MVP metodológico ya se vuelve realmente como tu alcance. Si me entiendes, cuando ya lo confirmamos, cuando lo probamos, ¿no? Y ya lo compruebo y dice, ok, perfecto. Ok, por allá va la cosa, yo puedo empezar a establecer un modelo de alcance, ahí sí. Entonces no podría decir incluso replanteé el negocio, si me entiendes, y a partir de eso, como que ya sabemos para dónde vamos y pues si quieres generar una fase 2. Sí, entonces si replanteamos el negocio o pues si ya tú te casaste con el mismo negocio dentro de lo mismo, pues ya te vas por ese lado. ¿Listo? Pero el alcance en O gran sea, parte que al por el principio, MVP. Ujú. perdón, o sea, que al principio cuando tú pones las fases, solamente dices fase uno, fase 2, fase 3, bueno, las fases que correspondan, pero no te casas con tiempos ahí porque ahí es totalmente incertidumbre. Sí. Sé tiempos, ¿no? Hay un roadmap. Si me entiendes, hay un roadmap, ¿no? Regularmente, por ejemplo, yo lo que hago es dependiendo del tamaño del negocio, ¿no? Y de las cosas, trato de parametrizar un poco los periodos de tiempo. Sí, entonces lo que en un Ujú, negocio, por ejemplo, pequeño puede ser un marco de un mes, en una organización gigante, pues un marco de 3 meses, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, como que tu roadmap se adapta un poco, ¿sí me entiendes? Y es una ujú, hoja de ruta, ¿no? Es una hoja de ruta con unas intenciones de tiempo, evidentemente, ¿sí? Pero que en efecto, en la medida en que tú vas iterando y vas ejecutando, pues eso tiene que ir actualizando tu hoja de ruta siempre. ¿Sí? Y el roadmap pues se va ujú. actualizando y seguramente alineas pues con tu sponsor, ¿no? Lo que va pasando. Ujú. Bien, Bien, gracias. bueno, vale, bien. Sergio, ¿Cómo estás, Andrés? hola, Andrés, Sergio. tengo una consulta con respecto a la definición Ujú, de las capabilities y los beneficios que uno le establece a la PMO cuando digamos que la intención, más que el alcance, la intención de esta PMO es llegar hasta la dirección de proyectos, pero digamos que no es, ese es para un caso en el cual la misma organización maneja proyectos, o sea, ellos ya tienen su gestión de proyectos, pero obviamente de manera muy empírica, muy tradicional. Entonces se quiere implementar una PMO en donde ujú, ya tenga ese control y esa estandarización de procesos y de formatos. Sin ajá, embargo, pues obviamente esto es de lo que dices, hay que aplicarlo muy rápido y hay que mostrar resultados muy rápido. Digamos que mi pregunta va es, ¿cómo definir los resultados de esta PMO que logre generar ese diferenciamiento con respecto a lo que tradicionalmente viene trabajando la empresa? Porque muchas veces o lo que ha sucedido es que ujú, se empieza a hacer la implementación, se hace, listo, vamos a hacer el piloto, vamos a arrancar, pero las mediciones o la implementación, la gestión, la metodología que se empieza a desarrollar va a empezar a tener unos resultados muy parecidos a lo que ya se venía haciendo. Entonces van a decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ujú, ¿Dónde está ese valor agregado? ¿Dónde está? No es simplemente en donde usted me genere un banco de datos o un banco de formatos o un banco de conocimientos, porque bueno, sí, pues estoy desorganizado, pero voy andando. Pero y ujú. usted me lo hace y sigo andando a la misma velocidad. Entonces, ¿dónde está mi beneficio? ¿O dónde está dónde es de ese valor que le voy a invertir a esa PMO y todo el trauma que me va a generar en la organización? Entonces ahí va, Sí. qué mediciones podría dar o qué valor agregado podía yo vender o definir para poder generar esa diferenciación en ese tipo de PMOs? Sí, digamos que eso desde tu marco de diagnóstico, ¿no? Tienes que tratar uno de empezar a establecer cuál es tu estado actual, tu ASIS state, ¿sí? O sea, cuál es el estado actual.
No, y el estado actual, así sea que dentro de tu modelo de encuestas o entrevistas que desarrolles, ¿no? Uno debe tener como, ¿a qué tiene que apuntarle uno? A dos valoraciones realmente, ¿no? A nivel de valor. Uno, pues medición de valor. Y dos, percepción de valor, ¿sí? Y quizá la percepción de valor en esto es más importante que la misma medición de valor. Entonces, percepción de valor es lo que la gente realmente está sintiendo con relación a esto. Porque yo podría estar generando valor, pero la percepción de valor puede que no se obtenga. Yo necesito las dos, ¿sí? Entonces, digamos que medición de valor, ¿no? Por un lado tiene que ver, claro, yo puedo empezar a entender ciertas métricas. Por ejemplo, de alguna manera, qué sé yo, hablar de costos, ¿sí? Hablar de tiempos, hablar de marcos de calidad, hablar de esos dolores y tratar de esos dolores en lo posible establecerles un ASIS state. Si es hoy por hoy los proyectos se demoran más de un 30%, 20%, lo que sea, pero hay que tratar, ¿no? De indagar así uno tenga unas mediciones inicialmente subjetivas. Yo tengo que poner de alguna forma unos indicadores o algunos elementos, ¿ok? Que me establezcan mi estado actual. ¿Sí? Entonces, si a usted le duele la espalda, pues ¿qué tanto le duele? ¿Sí? No, el dolor es insoportable. De 1 a 5, pues califíquele 5. Y después hoy, ya cuando usted implementa, no, pues sí, me sigue doliendo, pero pues ya no es 5, por lo menos es 3. Ah, ok, bueno, hay una evolución, una medición. Ahora la percepción de valor. ¿Usted realmente qué siente? ¿Sí siente que esto funciona? ¿Usted sí se siente respaldado por esto? ¿Sí siente que esto funciona? Sí, que ya es el tema personal, que es el tema humano, el tema de cómo contactas. Pues el engagement es tan importante. ¿Sí? Entonces no es simplemente entrar a botar una cantidad de herramientas y formatería y ya, ¿sí? Sino que es definitivamente, por eso la gestión del cambio es tan importante, porque tú puedes saber gerencia de proyectos, pero si no sabes gestionar el cambio, ahí es donde vas a tener problemas. ¿Listo? Bien. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que la primera aproximación, porque digamos que es cuando estás vendiendo para hacer una implementación de PMO, no alcanzas a decirte, bueno, ¿sabes qué? Contráteme y espere, yo le hago el diagnóstico y ahí sí hablamos de qué, no, sino desde un inicio, como Ajá. ya empezar a vender. O sea, que más que gestión del cambio, para ponerlo en otros términos un poquito más coloquiales, sería como aprender a gestionar la venta del servicio como tal y lo que se espera, lo que ellos se podrían imaginar que podrían sentir o cómo se podrían desempeñar en un futuro después de la implementación de la PMO. Pero entonces Ajá. habría que establecer esos parámetros de cómo medir esa percepción, casi que utilizar como técnicas de marketing para mirar la percepción, el top of mind y Claro. el en los diferentes stakeholders que tiene la compañía o en la organización. Así es. Ok, Así es. perfecto. Así es. Bien, bueno, muy bien, Sergio. Excelente. Oh, veo aquí 7-2. Una manito levantada. ¿O tú? Es que no te tengo como con el nombre. Bueno, no sé si soy yo que yo la Sí, 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 levanté. eres tú, eres tú. Ah, ok. ¿Cómo? Hola, es Magali, ¿cómo estás? Hola Pues Magali, ¿qué más? gracias por tus aportes de hoy, están chévere. Me gustó mucho saber que empezar a generar valor desde una para que el cliente pues vaya sintiendo el cambio, ¿no? Me parece que es lo que traté de entender que querías decir, me parece chévere, ¿no? Una preguntita. ¿Qué tiene que ver con la certificación actual de la PMO? La Sí. certificación actual de la PMO es basada en el nuevo libro, es decir, porque el Mm, nuevo libro te habla más de, como tú bien estabas hablando, de adaptarte, ¿no? mm, De no ser mm, algo rígido mm, y tan teórico, sino que te vas adaptando de acuerdo al cliente, ¿no? ujú. Entonces yo me preguntaba, ¿esta certificación que está actual se aborda desde ese punto? Digamos que, Ah, o ¿qué sea, pasa, no? Ahora porque hablando un esto, poco, sí, ajá, hablándoles un poco de eso, ¿no? ¿Qué pasa con estas certificaciones de especialidad hoy en día? Por ejemplo, ya los mm, centros, ¿no? De alguna forma, ATPs, ¿no? Digamos que el PMI no reguló, ¿no? De alguna forma, pues estas certificaciones de especialidad, incluyendo riesgos, PMO, ACP, ¿no? Todas estas cosas, incluso, ¿no? De alguna forma producen sus propios workbooks, si me entiendes, que son ya libros oficiales de preparación para presentar exámenes de certificación de especialidad. sí, Entonces, el estándar, si bien es cierto, es una base,
pero el estándar no es el centro de conocimiento para presentar un examen. Lo mismo pasa con el PMBOK, por ejemplo. Si entonces la gente a veces sigue diciendo, ah, entonces mi examen PMP ahora es PMBOK 8. No. ¿Sí? No. Es un mito que la gente lo sigue teniendo, ¿sí? Y eso ya hoy por hoy ya no es, ¿no? Entonces sabemos que hablamos del ECO y todo ese tipo de cosas. Pero entonces el mismo PMI diseña su propio workbook, ¿no? Su propio, digamos que marco de trabajo. Entonces el estándar es un buen referente, efectivamente. Sí, porque te habla del flywheel y te habla de ese tipo de cosas. Pero te habla de la buena Ajá. práctica, ¿no? De gestión de proyectos para, o bueno, la práctica de gestión de oficinas de proyectos. Pero cuando hablas del examen como tal, ¿no? El examen ya es obviamente cómo aplicas, ¿no? Como lo sabemos, toda esta gestión de muchos elementos, ¿no? A un contexto de una pregunta tipo examen. Una pregunta sumamente situacional, donde me va a poner, por ejemplo, a mí como líder de PMO, hablar un poco de temas de cómo, no sé, me hablan de gestión de recursos, un marco de portafolio, me hablan un poco de elementos, y que yo tengo que entrar de alguna forma a proponer o a responder cómo debo comportarme bajo esas situaciones. ¿Sí? Entonces, sumamente obviamente situacional, no muy de ese tipo, entonces es muy importante pues tratar de aportar sobre ese punto. ¿Listo? Y, Bien. pero entonces, Ujú. a la hora del TT, se basa, digo yo, pregunto, en una receta fija o porque yo veo que la nueva guía te dice, te combina con mucha práctica, te dice de adaptar y no sé qué. Ajá, Entonces, yo siento que no busca enseñarte con una receta fija, ajá, sino más bien que te adaptes, ¿no? así es. Analizando el contexto y tal. Entonces, mi pregunta iba en esa inquietud, ¿valdrá la pena? Y tú me dirás, pues, aquí estoy para decirte que sí, pero ¿valdrá la pena la certificación? ¿No será aprender de una manera muy rígida No, y está no, más bien definitivamente. enfocado a la aplicación práctica Es la, y no con tanta... sí, es Ajá. definitivamente aplicación, ¿no? No es que tema rígido, inflexible, ¿no? No es un marco, no, es sumamente dinámico, ¿no? Muy orgánico, muy orientado al valor, muy orientado al servicio, a la adaptación, ¿no? Es muy de ese tipo. Y es está, esa certificación nueva está, esta certificación está basada en este nuevo libro, el del PMO. Digamos que tiene que ver, ¿no? Es lo que te explico yo, ¿no? Los estándares Ajá, son elementos que tienen, de alguna forma, que te digo yo, ¿no? Como el sustento, pero el examen se basa en el ECO, ¿sí? En el ECO ajá, del PMO, no es que se base en un estándar. El ajá, estándar es un buen complemento, ¿sí? Pero el ECO, ajá. por ejemplo, se define desde los workbooks, si me entiendes que tú vas a estudiar del mismo PMO, que son producidos por el PMI en su material oficial de certificación. Ok, 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 ¿Listo? ok, ok. Listo. Bien, bueno, Gracias, fantástico, gracias. fantástico. No voy a pasar, ¿no? Listo por aquí a los siguientes puntos. Entonces, miren, ya que varias preguntas, hemos tenido varias preguntas y todo eso, pues bueno, por un lado, recuerden, listo. Digamos que en Sousa manejamos todos los proyectos de certificación. Listo, recuerden desde actualización de PMP, PMP para los que ya son PMPs o PMP para los que no son PMPs, todo lo que es PBA, todo lo que es Risk Management, todo lo que es ACP que hemos hablado, PMO, Construction Professional, Portfolio, programas. CAPM, bueno, herramientas de inteligencia artificial, el tema de Project, bueno, hoy por hoy estamos entrando, ¿no? Con la onda del CPMAI, ¿no? Que es la nueva certificación de inteligencia artificial del PMI. Ah, sí. ¿No? Que estamos por ahí ya como en este tema, pues como ATPs en estos webinars con el mismo PMI. Entonces tengan en cuenta pues este marco. Tengan en cuenta que también desde Sousa, ¿no? Montamos este marco de tu plan carrera, listo, con el PMI, dependiendo de todo tu propio perfil y cosas que tú realmente manejas. Entonces, si estás interesado en cualquiera de estas líneas y todas estas cosas, pues consúltanos directamente. Estamos desarrollando muchas sesiones informativas para perfilar tus planes, ¿no? Tus planes de carrera con PMI, ¿no? Viendo cómo perfilamos dependiendo de tu perfil hacia dónde quieres llegar. ¿Listo? Entonces también consúltanos en el caso de que tú obviamente lo requieras. Entonces, miren, digamos aquí muy rápidamente. Listo, les quiero comentar. Nosotros, digamos, estamos a punto de abrir ahorita el curso de PMOCP, ¿ok? De PMO. No, este programa, digamos, un curso oficial, listo, licenciado del PMI.
¿Listo? O sea, esto es un programa oficial, esto no es todo, digamos que nosotros como ATPs, pues manejamos, yo les he hablado del workbook y todo esto. Este programa tiene 24 horas, no de formación, ¿listo? Donde pues se va a aplicar todas estas cosas que vimos acá, pues ya en caliente, ¿no? En marco tipo taller, esto va a ser un módulo muy curso taller donde hay 20 horas de capacitación y 4 horas de coaching. ¿Listo? O sea, 4 horas de coaching. Tenemos una sesión de mentoría antes del examen para formar 24 PDUs. ¿Ok? Aquí por este lado. Pues todo el marco de soporte en la elegibilidad, bueno, el plan de estudio de acompañamiento, antes de tu examen, pues siempre acuérdate de una sesión de VIP conmigo, ¿no? Para presentar tu examen, toda la estrategia de simulación, digamos que de esta certificación la contamos. Recuerden que solamente centros ATPs Premier reciben preguntas clonadas de exámenes de certificación PMI. Ok, nosotros recibimos eso de primera mano directamente del PMI. Entonces, pues tienen preguntas pues sumamente oficiales. Eso por el lado del PMO, listo, digamos que muy, muy interesante. Por el lado de la CP, no recuerden que en ACP, pues nuestro programa es de 42 horas, o sea, un programa súper robusto y muy interesante también con su marco oficial, ¿listo? De 36 horas de capacitación, 6 horas de coaching para preguntas tipo examen, no, tenemos la mentoría técnica para 42 PDUs. Acá hacemos, recuerden, en Sousa todo el proceso de obtención de elegibilidad en marco de tecnología, pues con todos los super simuladores y cosas pues que se manejan a través de esta certificación, ¿ok? De ACP. Entonces, cualquiera de las dos, ¿no? En cierta forma. Aquí muy rápidamente, ¿no? Quería comentarles, digamos que todo esto se soporta, es una metodología de capacitación, coaching and mentoring, digamos que todos los procesos de certificación que usamos nosotros usan contenido oficial, no un acompañamiento de punta a punta para que realmente adquieras destreza en tu proceso que tienes que hacer, o sea, con marcos de simulación aliados con el PMI, con, digamos, mentorías, así conmigo realmente personalmente, estructura de soporte en la aplicación, recuerden que nosotros sacamos la visa, si me entienden, directamente, o sea, no tienes que meterte con nada de eso. Y pues todo el concepto de planes de estudio, actividades interactivas y todo el soporte tecnológico pues de Sousa que hoy por hoy pues se manejan miles de actividades, no solamente simulación, actividades interactivas, tu plan de estudio, los podcasts que se manejan dentro de la plataforma, todas las preguntas, todos los quizzes, actividades extras, digamos que todo lo que se necesita cada vez evolucionado pues para esto. Entonces todos esos, cualquiera de esos dos programas, ok, tienen ese elemento, ok. Y ahora, digamos por acá, pues bueno, aquí están algunas fotografías de estos campos y estos elementos. Ustedes pueden hacer esto ¿cómo? Sí, por ejemplo, el PMO lo vamos a empezar ahorita ya en noviembre. Listo, las personas que estén interesadas, ahorita vamos a registrar los datos. No sé si está Cata por aquí acompañándome, pero pues pues les voy a contar eso. Pero cualquier programa que ustedes quieran hacer, no, digamos que exceptuando el PMP, porque ese pues sí es totalmente presencial, digámoslo así, como lo hacemos acá. Pero todos pueden hacerse bajo modalidad híbrida integral. O sea, tú puedes entrar en cualquier momento a hacer tu programa. ¿Listo? O sea, sin esperar a cuando se edita el curso, cualquier cosa. Entonces tú puedes empezar desde ya. Por ejemplo, ACP, aunque hoy por hoy estamos haciendo ACP ya. Pero si quieres empezarlo, por ejemplo, entonces empiezas, nos sentamos contigo a hacer plan de estudio directamente. Y con esto pues entras e incluso haces tu curso on demand desde el campus de Sousa, con todos los elementos, gestionamos la aplicación y después ingresas al curso en modalidad sincrónica. Entonces ves si lo refuerzas. Ok, entonces, digamos, de esa manera, pues vas haciéndolo a tu propio ritmo, después entras acá, digamos, y resulta que eso ha sido una metodología que hemos implementado, que ha acelerado los procesos de certificación y que ha adelantado, pues, muchísimo el refuerzo en las temáticas.